Bienvenidos al Mundo Hoy. ¿Cómo están? Muy buen fin de semana para todos. Espero que hayan pasado una semana alegre, informativa, con la familia, en paz. Aquí estamos como cada semana para contarles los títulos más importantes del día, pero siempre acompañado por muy buena música. Mi nombre es Eduardo Pierce, pueden seguirme en redes sociales justamente con mi nombre y apellido, y agradezco a la gente que nos escucha en diferentes puntos del mundo, gracias a un grupo de medios que afortunadamente nos reproducen cada semana. Nosotros estamos en los estudios de El Mundo Hoy en Buenos Aires. Gracias Entera 2 TV y Radio, un abrazo muy grande. Gracias Ángel Manuel por retransmitirnos todas las mañanas del fin de semana. También saludamos a la gente de Valparaíso, allí nos escuchan a través de Radio Sonar en Chile. Hugo Bahamondes está a cargo de la emisora. En España, en Alicante, Radio Onda Amistad, a cargo de Josema, a quien le mandamos un abrazo muy grande, al igual que Homer Herrera, allí está en Caracuay FM, en Isla Margarita. Saludo José Luna en Radio Amor, Radio Caribe, también en Venezuela. Gracias Marco Daza y Rodrigo Maldonado en ITV Innova 93.1 en Bolivia. Saludos a la gente de República Dominicana. Jesús Salvador maneja Open Radio, allí también nos reproducen el fin de semana. Gracias a Dial 593, hermosa emisora de Guayaquil, en Ecuador, Jonathan Lozano a cargo. Un saludo a la gente de Infinito Radio. El amigo mexicano Chalo Buitrago también nos reproduce todo el tiempo. Un abrazo enorme a la gente de Radio Colonial TV Perú. Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela nos retransmiten cada fin de semana. En la Ciudad del Sol, en Miami, está Ari López a través de Contigo Radio, y en New York está el señor Charlie Palacio con Mundo Net Radio. Gracias a todos por estar. Y por supuesto a ustedes, que también juegan un papel muy importante con la música y también con el pedido de noticias. Israel aprobó 22 nuevos asentamientos en Cisjordania para impedir la creación del Estado palestino. Hay una investigación en marcha sobre el posible tráfico de órganos en Haití. La policía del país caribeño investiga un posible caso de tráfico de órganos tras el hallazgo en la localidad de Torcel de 2 cuerpos despojados de sus órganos vitales e intestinos. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, analiza el cambio del fiscal en el caso Ayotzinapa ante la exigencia de las familias de los 43 normalistas que están desaparecidos desde el año 2014. Respaldan a la Universidad de Panamá para que sea facilitadora del diálogo con el gobierno y los movimientos sociales. Diversos sectores respaldan la propuesta de la universidad, que podría ser facilitadora del necesario diálogo nacional en medio de las protestas populares contra la ley de la Caja de Seguro Social. Venezuela afirmó que un grupo terrorista buscaba atacar las embajadas de España, Francia y la ONU en las elecciones del domingo próximo pasado. El Senado de Paraguay avaló, bajo protesta opositora, la designación del embajador en Taiwán. Se trata de Darío Filártiga. Está acusado de ser un nexo y de haber trabajado con la dictadura de Alfredo Stroessner. El Mundo Hoy, la información necesaria cada día. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Le voy a enviar un abrazo. El Mundo Hoy, un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Saludamos a los oyentes que nos van sintonizando, que nos van escuchando a través de alguna frecuencia, a través de alguna amplitud o bien a través de algún dispositivo con web. Gracias, oyentes, por estar del otro lado. Hacemos un breve repaso por los títulos más importantes del día. Chile mantendrá contratos militares con Israel pese a la retirada de agregados de defensa. La retirada de los agregados militares chilenos en Israel, anunciada por el gobierno de Gabriel Boric, no implica la cancelación de los millonarios contratos que el Estado chileno mantiene con empresas israelíes, según manifestó el canciller del país sudamericano, Alberto von Klarbergen.
Condenaron en Colombia a 20 años de cárcel al ex paramilitar Macaco por 141 crímenes. Un juez colombiano condenó a 20 años de cárcel al ex paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco, quien aceptó su participación en 141 asesinatos. Periodistas de Nicaragua exiliados piden a Estados protección internacional. Al menos 20 trabajadores de prensa nicaragüenses que están hoy exiliados en Costa Rica, en su mayoría con pasaporte vencido o por expirar, o que les han prohibido el ingreso a Nicaragua, han solicitado a través de una misiva a estados de países democráticos, entre ellos a España, medidas de protección. Denuncian actos terroristas. El gobierno de Venezuela aseguró que el argentino detenido en Caracas tiene vínculos con el narcotráfico. El presidente de Costa Rica firmó una ley para la extradición costarricense por narcotráfico. Rodrigo Chávez firmó una ley que reforma la constitución política del país para la extradición de costarricenses solicitados por otros países por tráfico internacional de droga o bien por terrorismo. Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, dijo que Estados Unidos comenzará a revocar visados de estudiantes chinos. Los incendios forestales obligan la evacuación de 4.000 personas en el centro de Canadá. El partido de ultraderecha Chega se proclamó como líder de la oposición en Portugal. Estados Unidos arrestó a un inmigrante mexicano que amenazó con asesinar a Donald Trump en Wisconsin. Trump pide al Tribunal Supremo de Estados Unidos que le permita deportar inmigrantes a Sudán del Sur. Estás escuchando El Mundo Hoy. Cada fin de semana, un repaso por los títulos más importantes del día. El gobierno de Chile presentó el proyecto de aborto legal sin causales que prometió el presidente Boric. La ministra chilena de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó un proyecto de ley esta semana para legalizar el aborto sin causales hasta la semana 14, una de las grandes promesas del presidente Boric y uno de los principales anhelos de las organizaciones feministas en Chile. Colombia busca su adhesión formal a la CARICOM, la Comisión de América Latina y el Caribe, y de esta manera abandonar su calidad de observador. En Venezuela detuvieron a más de 70 opositores en 5 estados. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, no descartó que puedan arrestar también a la líder opositora, María Corina Machado. Eduardo Piers te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. En El Mundo Hoy. Los sábados y domingos hacemos este repaso de títulos en diferentes emisoras del país que nos retransmiten, nosotros en Buenos Aires relatando los acontecimientos más importantes del mundo. Petroperú denunció un derrame provocado de crudo en la Amazonia. La estatal petrolera de Perú señaló a los comunitarios de Sinchirroca por la perforación del oleoducto norperuano. Una misión militar foránea en Haití culmina en octubre próximo. El mandato actual de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, liderada hasta ahora por Kenia, expira el 2 de octubre sin resultados positivos en la violencia que viven los haitianos desde hace muchos meses. Lula da Silva anunció asentamientos para familias sin tierra en el sur de Brasil. El presidente y sus ministros visitaron el sureño estado de Paraná para formalizar la creación de un asentamiento para más de 400 familias sin tierras. Estados Unidos hizo una nueva propuesta para liberar rehenes y lograr una tregua de 2 meses entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Una hora con los acontecimientos más importantes del mundo. La India se prepara para superar a Japón y acercarse al podio económico global. El gobierno de Nicolás Maduro arrestó a un presunto agente de la DEA acusado de intentar implicar a un oficial en narcotráfico. Donald Trump instó a Netanyahu a no atacar a Irán mientras avanzan las negociaciones nucleares con el gobierno persa. Los títulos del fin de semana
reabrieron la residencia del embajador de Estados Unidos en Damasco, mientras Washington repara los lazos con Siria. La justicia de Bolivia ordenó la suspensión inmediata de los contratos de litio con firmas de Rusia y de China. La policía de Brasil descubrió una banda liderada por un coronel retirado que espiaba a magistrados y a senadores. En Argentina cayó una célula del Tren de Aragua dedicada al blanqueo de dinero y al financiamiento del terrorismo. Su jefe, el venezolano Guillermo Boscán Bracho, alias Gigi, está preso desde octubre del año 2023. Desde su celda comandaba la organización, según anunció la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. El Mundo Hoy, con la información, con los títulos, y ustedes que pueden participar y contarnos en qué lugar del mundo nos están escuchando. Para nosotros es muy importante saber si son oyentes de México, si están en Chile, si están en Perú, en Ecuador, si están en República Dominicana, en Venezuela, en España, dónde nos escuchan a esta hora. Es muy importante que se comuniquen y además también nos pueden indicar cuál es el tipo de noticia que consumen, si se sienten más cómodos con las noticias políticas, las económicas, las sociales, y por supuesto que haremos un paréntesis para enfatizar en eso que ustedes desean. Simplemente me buscan Eduardo Pierce en redes sociales y pueden escribirme. Te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy. Siempre noticias. Esto es El Mundo Hoy, los fines de semana, con la información más importante, los acontecimientos más trascendentes de la semana contados en una hora. El embajador de Panamá dijo que Estados Unidos acordó con ese país analizar la exención del pago a los buques militares. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, dijo que ambos gobiernos buscan un mecanismo para que buques militares estadounidenses pasen gratis por el canal panameño y que un memorándum de seguridad firmado por ambos gobiernos no incluye bases militares en ese territorio. La refinería más grande de Ecuador fue declarada en emergencia tras el voraz incendio en sus instalaciones. Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, admitió que será un verano difícil por los largos apagones en la isla. Rusia anunció que participará este lunes en la segunda ronda de negociaciones de paz, aunque Ucrania no confirme su presencia. El grupo terrorista Hamas dijo que la última propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza no satisface ninguna de sus demandas. La gobernadora de Puerto Rico prometió poner fin a la supervisión fiscal del ente federal. Jennifer González prometió poner fin a la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal en la isla y al contrato con el operador eléctrico Luma Energy, dos de las cuestiones que más rechaza hoy la población. Diferentes ONGs calculan en al menos 415 muertos en diferentes cárceles bajo el régimen de excepción en El Salvador. Al menos 415 personas han fallecido en las cárceles de El Salvador en medio de ese contexto del régimen de excepción contra las pandillas que se aplica desde hace ya más de 3 años. Arrestaron a más de 100 migrantes de México, Colombia y Centroamérica en una construcción en Florida. Las autoridades de Estados Unidos y Florida arrestaron a más de 100 migrantes de México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras en una obra en construcción en Tallahassee, la capital del estado, la segunda redada de ese tipo en menos de un mes. España reconoció a la Asociación Niños de la Guerra Civil en Argentina por ser una memoria viva. La Asociación Niños de la Guerra Civil en Argentina recibió el diploma de reconocimiento de méritos a la emigración de manos de la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, en un emotivo acto llevado a cabo en Buenos Aires, donde calificó al colectivo como una memoria viva.
Israel dijo que ha permitido la entrada en Gaza de 76 camiones con ayuda humanitaria y la ONU advierte trabas. México endurece el control de armas y prohíbe la impresión 3D. La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto que reforma la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivo, en la que prohíbe y sanciona la aportación de las armas reservadas para el uso exclusivo de la Armada permanente y las fabricadas en forma tridimensional o artesanal. En Brasil, Lula da Silva resaltó el papel de la agricultura familiar en el combate contra el hambre en el mundo. El presidente encabezó un acto de cesión de tierras a pequeños productores y valoró la importancia de la promoción de la agricultura familiar para combatir el hambre en el mundo. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Nos escuchas a través de diferentes emisoras en el mundo. Ya te cuento dónde puedes oírnos. Mientras tanto, todo suena distinto. La música cura, la música calma, la música sana. Y ustedes pueden pedir también sus canciones preferidas. Y si son artistas, pueden enviarnos el material, como lo ha hecho Rey Ríos de Cuba, que vive en Miami y que nos ha enviado una canción que hemos puesto hoy en el comienzo del programa. Los artistas también pueden surgir desde aquí, así que aprovechen la oportunidad. Una jueza extendió una orden que impide a Donald Trump prohibir matricularse a estudiantes extranjeros en Harvard. En Uruguay, la ex vicepresidenta Beatriz Argimón fue designada como embajadora de Uruguay ante la UNESCO. Las mafias mandan en las cárceles en Italia, según el fiscal jefe de Nápoles, Nicola Gratteri, uno de los principales referentes en la lucha contra la mafia y el narcotráfico, denunció que el mal estado de las cárceles en Italia, donde según él las mafias mandan, criticó que la falta de personal penitenciario impide llevar adelante programas de rehabilitación. En Bolivia, 20 detenidos en una protesta a favor de Evo Morales. Los partidarios del exmandatario arrojaron piedras y petardos a los policías, que respondieron con gases lacrimógenos, según fuentes locales. México confirmó el asesinato de 5 músicos a manos del narcotráfico. La policía detuvo a 9 individuos sospechosos del múltiple crimen, todos integrantes del Cártel del Golfo que opera en el estado de Tamaulipas. Indígenas panameños denunciaron abusos contra autoridades tradicionales. Integrantes de las tierras colectivas Emberá y Wonan de Panamá han denunciado atropellos cometidos por el Servicio Nacional de Fronteras contra las autoridades tradicionales de los pueblos originarios. Estados Unidos, la Corte Suprema, permitió revocar un beneficio clave para 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Más de 500.000 de personas quedaron en riesgo de deportación. En Ecuador, Daniel Noboa busca respaldo financiero del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer la economía. Guyana calificó de fracaso la farsa electoral convocada por el gobierno de Maduro en el territorio El Esequibo. Llegó a Venezuela un avión con 315 migrantes repatriados desde México, 146 son niños. Macron pidió a Estados Unidos que sancione a Vladimir Putin si rechaza el alto el fuego en Ucrania. Capturaron a 17 sicarios relacionados con el ataque a militares en Michoacán, 12 son colombianos. Opositores nicaragüenses en el exilio recordaron la masacre del Día de las Madres y exigieron justicia por las víctimas del gobierno de los Ortega. La información necesaria, los títulos del día, lo que pasa en la semana. Cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. Escuchas El Mundo Hoy a través de Entera 2 TV y Radio en Cancún, México, Radio Sonar, Valparaíso, Chile. Un abrazo muy grande a la gente de Radio Onda Amistad en Alicante, España. Oyentes que estén en Venezuela, Isla Margarita, pueden sintonizarnos en Caracuay FM, también en Radio Amor y en Radio Caribe. A la gente que está en Bolivia,
y TV Innova 93.1 desde Sucre. También nos reproducen cada fin de semana Open Radio Dominicana, allí en República Dominicana, en Guayaquil, Ecuador, Dial 593, en México, gracias a la gente de Infinito Radio. Un saludo muy grande en Lima, Perú, para Radio Colonial TV Perú. En Miami, Contigo Radio, y en New York, Mundo Net Radio. La información necesaria todos los fines de semana. Puedes escucharnos y puedes, por supuesto, deleitarte con la mejor música, además de la información. Elecciones judiciales en México, lo que está en juego en esta votación de este 1 de junio. Casi 100 millones de mexicanos están convocados a redefinir la nómina completa del sistema judicial. El gobernador electo dice que los habitantes del Esequibo cruzaron para votar en los comicios de Venezuela. El militar chavista Neil Villamizar, elegido gobernador de la Guyana Esequiba, aseguró que habitantes del territorio disputado con Guyana cruzaron para votar en las elecciones del domingo pasado en Venezuela. Joe Biden reapareció tras el anuncio de su cáncer y criticó la polarización política en los Estados Unidos. Cuba convocó al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en la isla por conducta supuestamente irrespetuosa. En Perú, el Congreso censuró al ministro del Interior por incapacidad de frenar la ola de criminalidad que afecta al país. Panamá afronta más de un mes de protestas. Llevan más de 30 días las manifestaciones intermitentes. El foco de las movilizaciones en la provincia Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, se pone cada vez más crudo. Trabajadores bananeros, sindicatos de obreros, docentes protestan por la reforma en la seguridad social. Migrantes en México, miles de personas regresan a sus países, pero otras tantas optan por quedarse en México ante la imposibilidad de solicitar asilo en los Estados Unidos. Las noticias de la semana en una hora. Chile inició el periodo de propaganda para las elecciones primarias oficialistas. Los aspirantes tienen hasta la medianoche del 26 de junio para realizar sus campañas. El gobierno de Bolivia aprendió a 26 evistas tras los enfrentamientos con la policía. De acuerdo con la información del gobierno, 4 policías resultaron heridos durante los altercados. Ejército mexicano detuvo a 17 sospechosos de detonar una mina y matar a 6 militares. Los presuntos sicarios atacaron el 27 de mayo pasado a uniformados que vigilaban una vía rural, provocando 6 muertes y 2 heridos graves. Alerta por Venezuela, el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos advirtió por la dura realidad de la democracia amenazada. Albert Radmin asumió su cargo en una reunión extraordinaria de la sede del organismo en Washington. Se refirió a los desafíos sin precedentes y pidió ser audaces y relevantes. Eduardo Piers te comenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El Mundo Hoy, siempre noticias. Y por supuesto, acompañado de la mejor música. Gracias a todos por estar sintonizándonos. Gracias a todos en diferentes países del mundo. Se pueden comunicar, me ubican, Eduardo Pierce, y me cuentan en qué lugar nos están escuchando. Esto es... La versión tropical de la canción de Lucas Hugo, Un buen perdedor, canción que recordamos pertenece e interpreta el venezolano Franco De Vita, aquí con una versión distinta, disfrutando de este fin de semana de radio, música y noticias durante 60 minutos.
Continuamos relatando los acontecimientos más importantes de la semana. En Paraguay, una comunidad indígena denunció más de un mes sin libre tránsito por el cierre ilegal de caminos. La comunidad indígena Cariapá vive una grave situación de vulneración de sus derechos fundamentales en el país guaraní. Donald Trump le agradeció a Elon Musk por su trabajo en el gobierno. Realizó un cambio colosal en Washington, dijo el presidente norteamericano. Vladimir Putin no detiene sus bombardeos. Lanzó 90 drones iraníes y 2 misiles balísticos contra Ucrania. Ucrania quiere reanudar negociaciones con Rusia, pero pide claridad sobre sus términos. Estados Unidos, la Corte Suprema permitió revocar el permiso humanitario para inmigrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Balacera en un colegio en Chile, 3 estudiantes heridos y un detenido. Arabia Saudita instó a Irán a aceptar la oferta de Donald Trump para llegar a un acuerdo nuclear. Tornado en una zona rural de Kentucky dejó al menos un muerto y daños severos en el área. El conductor que atropelló a una multitud en Liverpool fue acusado de 7 cargos y enfrenta cadena perpetua. Mientras Hamas estudia la propuesta de tregua de Estados Unidos, Israel advirtió que si no la acepta, será aniquilado. Los títulos del día. Cada fin de semana, la información necesaria. Las noticias más importantes de la semana pasan por aquí. El Mundo Hoy, con Eduardo Pierce. Una hora con la actualidad. Los temas más relevantes de la semana los contamos en 60 minutos. Esto es El Mundo Hoy. Inundaciones mortales en Nigeria. Ya son 110 los muertos por las intensas lluvias en el oeste del país. Médicos Unidos de Venezuela denunció los intentos de Nicolás Maduro de criminalizar a la ONG. Un informe del Fondo Monetario advierte que las políticas económicas actuales de Bolivia son insostenibles. Sánchez, el presidente de España, pidió a von der Leyen aumentar la presión a Israel con un embargo y sanciones. El presidente del gobierno español pidió a la presidenta de la Comisión Europea la suspensión del acuerdo de la Asociación de la Unión Europea con Israel. Ecuador aconsejó a sus ciudadanos evitar viajes a Venezuela. Según el gobierno de Quito, en el país vecino se cometen arrestos arbitrarios. Panamá declaró el estado de emergencia en la provincia Bocas del Toro por las protestas y las huelgas por tiempo indeterminado. Amnistía Internacional denunció que el grupo terrorista Hamas persigue y tortura a los manifestantes en Gaza. Canadá dijo que está acabando su sobredependencia económica y de defensa en los Estados Unidos. La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia Católica dar información sobre curas pederastas. Los títulos de la semana. Estados Unidos suspendió la emisión de visados de estudiantes para revisar sus redes sociales. Panamá y Venezuela reanudaron sus vuelos tras meses suspendidos, pero las relaciones siguen en pausa. Noboa, el presidente ecuatoriano, ratificó a la mayoría de sus ministros para el inicio de su nuevo mandato después de haber sido reelecto. Periodistas de El Salvador denunciaron una escalada autoritaria en el gobierno de Bukele, aumentaron las detenciones en los últimos meses. En Colombia, el Senado niega que vaya a convocar a la consulta popular que pide Gustavo Petro. El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, advirtió que la decisión anunciada por el gobierno de convocar a la consulta por decreto es un atentado contra la separación de los poderes. Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar por ningún motivo a Venezuela. Manifiestan que pueden abandonar de inmediato el país ante el alto riesgo de detenciones arbitrarias, algo similar a la postura del gobierno de Ecuador. La jueza ligada al documental sobre el juicio por la muerte del astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona fue apartada del proceso y la causa empieza en foja cero.
El gobierno de Nicolás Maduro obtuvo 83,42% de los votos de las elecciones regionales y legislativas, según el ente electoral de Venezuela. Donald Trump advirtió a Putin que está jugando con fuego al atacar a Ucrania. La pareja y el hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, lograron salir de ese país tras un operativo secreto. Estuvieron horas en Colombia y luego viajaron a la Argentina. Rusia acusó a la Unión Europea de sabotear las negociaciones que apoyan Turquía y Estados Unidos. La DEA incluyó al uruguayo Sebastián Marcet en la lista de los 5 narcotraficantes más buscados del mundo. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. No olvides que puedes comunicarte conmigo, que puedes ubicarme en redes sociales y entablamos una conversación directa desde el país donde te encuentres, además de contarnos la música que te gusta o las noticias de tu país. De República Dominicana, que con mayores restricciones combate la migración desde la vecina Haití, manifiestan que por lo menos 10.000 haitianos son directamente llevados a la frontera y luego cruzan a su país por semana. La cifra de migrantes retornados a Guatemala en 2025 llega a los 16.000, la mayoría de ellos desde los Estados Unidos. Titulares, los más trascendentes del día en una hora. Un alcalde electo de Uruguay, un ex barra brava del equipo Peñarol, denunció que fue perseguido por hinchas de Nacional. Al menos 6 militares muertos y 2 heridos tras la explosión de una narcomina en una región montañosa de México. Titulares trascendentes. Apagones en Cuba. El gobierno de Cuba racionaliza la energía y contempla solo 5 horas de electricidad diaria en varias zonas. Operación Metástasis. Detuvieron a 29 personas vinculadas al tren de Aragua en Chile durante una redada simultánea. En Argentina, también varios integrantes de esta organización criminal fueron detenidos en la semana. El gobierno de Chile presentó el proyecto de aborto legal sin causales que prometió el presidente Boric. La Fiscalía de Brasil pidió suspender una subasta petrolera cerca de la boca del río Amazonas. Argentina lanzó un plan de seguridad para blindar la frontera con Brasil. Manifiestan que está lleno de sicarios. Esto lo dice el gobierno argentino. El ministro del Interior de Bolivia dijo que las movilizaciones afines a Evo Morales buscan tumbar al gobierno de Arce. La autoridad electoral mexicana llamó a votar sin influencia en los comicios judiciales de este domingo. El presidente dominicano dijo que Haití tiene tradición histórica de culpar de sus males a otros países. En Perú, Dina Boluarte afirmó que Estados Unidos es un auténtico amigo del gobierno más allá de los episodios coyunturales. La policía de Colombia capturó en Medellín a uno de los delincuentes más buscados de Panamá, alias el Gordo Pibe, José Antonio Zurita. El conflicto entre Jane Baum en México y los maestros escala con una amenaza de boicot este domingo a la elección judicial. Titulares, un fiscal de Cuba solicitó 7 años de trabajo correccional para un grupo de académicas disidentes. Los títulos trascendentes, lo que debes saber en 60 minutos. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Saludamos a la gente de Mundonet Radio, un abrazo muy grande y gracias por reproducirnos cada semana. Contigo Radio en Miami, gracias a Radio Colonial TV en Perú, un abrazo enorme a la gente de Infinito Radio en México, gracias Dial 593 en Guayaquil, Ecuador, Open Radio Dominicana en República Dominicana, a la gente de ITV Innova en Sucre, Bolivia, muchas gracias. FM Amor, Radio Caribe en Venezuela. Gracias también Caracuay FM, un abrazo enorme allí en Isla Margarita. En el viejo continente nos reproduce Radio Onda Amistad en Alicante, España. En Valparaíso, Chile, Radio Sonar 96.5 y en Cancún, Quintana Roo, México, allí está Entera 2 TV y Radio. Muchísimas gracias. Mi nombre es Eduardo Pierce,